Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy tienen enseñanzas importantes para nuestra fe, nuestra perseverancia, porque en las lecturas se habla bastante de justicia. La primera lectura del libro del Eclesiástico ya comienza definiendo a Dios como juez, ¿no? Dios es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Claro, siempre se oye con bastante frecuencia el aspecto misericordia de Dios, que claro, Dios es misericordioso, eso no hay duda, Dios es la misericordia. Pero a veces dejamos un poco de lado este otro aspecto, el de la justicia. Entonces, por eso se dice que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Entonces, las lecturas nos permiten reflexionar un poco al respecto de la justicia. También en la Sagrada Escritura, la palabra justicia, cuando se habla de justos, no quiere decir que son personas que no han cometido faltas. Justos son aquellos que procuran perseverar en el camino del bien. Los justos también tienen caídas, somos pecadores, pero la persona justa es la que reconoce, la que pide perdón, la que se desea seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pensemos que justos son aquellos que no han cometido ningún pecado. Con excepción de la Santísima Virgen, y quizás de San José y de algunos santos, así especialmente bendecidos por Dios, todos somos pecadores. Entonces, y por eso dice que junto con ser juez, Dios, por otro lado, Él no menosprecia a nadie. Justamente Dios es misericordioso, no menosprecia, no desoye los gritos angustiosos de estos, de aquellos. Pero después dice claramente el Eclesiástico: quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. Entonces, aquí quien sirve a Dios, justos son aquellos que quieren servir a Dios. Aquellos que pueden cometer faltas, como decíamos, pero que quieren seguir ese camino, el camino justamente de la justicia, el camino de la santidad. La palabra justicia también se la puede identificar con santidad. Aquellos que practicaron la justicia se refiere a aquellos que se santificaron. Los justos son aquellos que quisieron seguir ese camino de su santificación. Entonces, por eso esta frase es muy bonita. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. Entonces, aquí tenemos ya un segundo elemento que, claro, a veces reclamamos a Dios, ¿no? Porque no nos da lo que le pedimos. Y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Que por qué Él no nos da lo que le pedimos, por qué no nos hace felices, por qué no nos atiende, que Dios no nos escucha. Con frecuencia se oyen ese tipo de reclamos contra Dios. Pero claro, ahí la pregunta debería más bien volverse a nosotros mismos, ¿no? Si es que estoy llevando una vida de justicia, una vida de santidad o de santificación.
Porque también no pensemos que esa vía, ese camino de santidad es una especie de camino así especial. No, todos estamos llamados a ir siguiendo ese camino de nuestra santificación de todos los días. Nos vamos santificando, perseverando en la oración, en los sacramentos, nos vamos santificando cumpliendo con nuestras obligaciones, nos vamos santificando día a día. Es un camino de santificación. ¿Hay caídas? Claro que hay caídas, pero no quiere decir por eso que la persona deje de seguir ese camino. La persona reconoce, pide perdón, la persona practica la justicia, es justo, pero como les digo, somos todos pecadores. Entonces, nuestra oración, como dice aquí el eclesiástico, la oración del justo atraviesa las nubes. Y mientras él no obtiene lo que pide, porque muchas veces pedimos y no obtenemos aquello que pedimos, aquello concreto, pero Dios no deja de atendernos. Nos atiende dándonos fuerza, dándonos perseverancia. O sea, nunca la oración deja de ser atendida. Entonces por eso dice, la oración del justo atraviesa las nubes y mientras no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, no se rinde, no se desanima. Ese es el camino de la justicia, ese es el camino de nuestra santificación. No desanimarse, no rendirse. Todos tenemos dificultades en la vida, todos pasamos por pruebas. Pero esas dificultades, esas pruebas, no nos deben, como dice aquí, debemos permanecer sin descanso. Aquí se refiere a descanso desde el punto de vista espiritual, ¿no? Desde el punto de vista físico, el ser humano necesita el descanso, pero desde el punto de vista espiritual, bueno, hay que estar siempre perseverando, hay que estar siempre caminando, hay que estar siempre llevando nuestra cruz, ¿no? Permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Entonces el justo juez es Dios, le hace justicia. ¿Qué significa? Es que lo va ayudando en ese camino de santificación. Entonces, nosotros, en relación a Dios, debemos considerarnos siempre deudores. No podemos estar exigiéndole a Dios un Dios a mi medida, que es muy frecuente eso, ¿no? Que queremos un Dios que haga todo lo que nosotros queremos. Es al revés. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, somos deudores de Dios. Él nos creó, Él nos dio la vida. Él nos da todo lo que somos, lo que tenemos, etc. Debemos ser agradecidos de Dios. Debemos dar nuestra conformidad, digamos así. Estar conformes, porque a veces hay personas inconformes, que viven inconformes en relación a lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿qué quisieran ser diferentes? ¿Quieren ser otros? ¿Quieren ser...? Oiga, no. Si Dios nos creó, a cada uno Dios les dio dones, les dio capacidades, les dio, etcétera. Les dio la existencia, les dio la vida. A todos Dios nos ha dado y somos deudores de Dios, porque eso que Él nos dio, de alguna manera tenemos que hacerlo fructificar. Ese es el camino de la justicia, ese es el camino de nuestra santificación. Entonces, yo debo ir llevando todos esos dones que yo recibí, debo ir haciéndolos fructificar, frutos de santidad, frutos de virtud, frutos de perseverancia. No pensemos tanto en los frutos materiales, que también puede ser, ¿no? También hay frutos materiales en esto, que yo puedo, si yo tengo una familia, bueno, yo tengo que darle a mis hijos todo lo que ellos necesitan, pero sobre todo tengo que tener en vista esos frutos de santidad, esos frutos espirituales, porque en esta vida estamos de paso y en esta vida tenemos que cumplir una misión y Dios nos va a pedir cuentas. Después de nuestra muerte vamos a tener nuestro juicio particular. Justamente ese juicio nos vamos a presentar junto al justo juez, como dice el eclesiástico, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a rezar en el credo? A continuación vamos a rezar el credo y decimos, ¿no? Desde allí, Él está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, Él será nuestro juez, pero ahí está. Yo debo
tener en relación a Dios esa actitud de quien es deudor, de quien debe corresponder a aquello que recibió. Hay un amor, Dios me creó por amor, yo debo, corresponder a ese amor. Hay una respuesta que yo debo dar, que es justamente ese camino de justicia, ese camino de santidad, ese camino de santificación. Entonces, yo debo tener siempre en vista ese llamado de Dios a seguirlo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguirlo llevando nuestra cruz. Entonces debo tener una vida de oración, una vida de sacramentos. Debo cuidar mi fe. La fe hay que cuidarla. Si no se la cuida, la fe se debilita, se desmorona, se puede hasta perder. No poca gente pierde la fe. Y el justo juez no dejará de hacer justicia. No dejará de darnos aquello que necesitamos para nuestra santificación. No dejará de atendernos, ¿no? Todo esto es lo que nos dice esta primera lectura del Eclesiástico. En el Evangelio, nuestro Señor les da a aquellos que le están oyendo esta parábola de estos dos hombres que suben al templo, y uno, su oración es una oración de quien se está jactando, de quien no reconoce que es deudor delante de Dios, no reconoce su fragilidad, no le está pidiendo prácticamente nada a Dios, porque dice, el fariseo erguido, así, orgulloso, ¿no? Oraba, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿no? Considerándose superior, etcétera, ¿no? No soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces, pago el diezmo, etcétera. En cambio, el publicano viene dirigiéndose a Dios con humildad, ¿no? ¿Qué le dice? Dios mío, apiádate de mí, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Entonces nuestro Señor dice, este publicano está justificado. Entonces aquí la palabra justificado también viene de justicia, es decir, Dios le hace justicia, Dios atiende su oración, Dios va, digamos así, acompañando esas almas que son las almas justas, son los justos, son aquellos que practican la justicia. Entonces, este publicano sale justificado, en cambio el otro no. Y nuestro Señor termina diciendo, todo el que se enaltece será humillado. Entonces aquí está también el problema del orgullo, ¿no? El orgullo es el padre de todos los vicios. Eso enseñan todos los santos, doctores de la iglesia, papas santos, etcétera, que el orgullo es tremendo. Fue el pecado que cometió, por ejemplo, Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Cuando Dios creó a los ángeles, el pecado de los ángeles que cayeron en el infierno fue el pecado de orgullo. El pecado de Adán y Eva fue también pecado de orgullo. El pecado de la desobediencia, de no querer ser dependientes de Dios, de querer serán como dioses, le dijo el demonio a Adán y Eva. Entonces, el orgullo es el que nos lleva muchas veces a tomar actitudes como la que está aquí indicada en esta parábola del fariseo y del publicano. Entonces, hoy las lecturas nos invitan a preguntarnos, ¿no? A ver, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo es que yo he, de alguna manera, construido mi vida? ¿Cómo estoy viendo mi vida? ¿Será que yo soy de esos que se consideran buenos, que no han hecho nada malo? A veces pasa eso, los sacerdotes en la confesión, personas que vienen diciendo que no tienen ningún pecado, que Padre, deme la bendición nomás, no he hecho nada malo, no he matado, no he robado. Entonces, oiga, cuidado, esa actitud es la del fariseo. La actitud del publicano es aquel que es humilde, que reconoce que
frágil, que tiene defectos, que tiene limitaciones, que tiene sus imperfecciones, que todos tenemos. Somos pecadores. Entonces, nunca es tarde en la vida para uno revisarse, ¿no? Revisarse seriamente, ¿no? Revisarse objetivamente, ¿no? A la hora de revisarnos, no nos justifiquemos, no queramos justificarnos así delante de nosotros mismos y medio que como que hacer una especie de convencernos a nosotros mismos de que estamos bien, que no tenemos ningún problema. No, esa no es la actitud correcta. La actitud del publicano, nuestro Señor dice que es la correcta. Señor, ten compasión de mí, apiádate de mí, ten misericordia de mí porque soy pecador. Entonces, yo debo tener esa actitud de humildad, esa actitud de saber que dependemos de Dios, esa actitud de quien reconoce su fragilidad, su contingencia. Nuestro Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces dependemos de Dios. El ser humano no puede practicar la virtud así por sus propias fuerzas. Sin la ayuda de Dios no es posible. Entonces, examinémonos, ¿no? Hoy es un día interesante para examinar nuestras oraciones, nuestras confesiones, por ejemplo, para analizar cómo yo concibo la existencia. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo no es para dejar a las personas asustadas, sino que es para ayudarles a corregir. No nos vayamos a llevar una sorpresa cuando nos presentemos delante de Dios, que hemos vivido como este fariseo, como que jactándose, ¿no?, de que Él es bueno, de que no tiene ningún defecto. ¿Cuántas veces me ha pasado personas que han tenido así caídas fuertes y que me dicen, no, padre, ¿sabe que no me reconozco a mí mismo, a mí misma, porque nunca pensé que yo iba a poder llegar a hacer algo así? Entonces, bueno, vea, Dios permite estas caídas para que seamos humildes, para que reconozcamos que somos pecadores, para que no nos hagamos ilusiones. A veces el ser humano se hace ilusiones con respecto a sí mismo y se considera, no sé, el ser humano tiene una tendencia a subirse a una especie de plataforma, ¿sí?, a estar por encima. Entonces no, debemos bajarnos, debemos reconocer, como les decía, nuestra dependencia de Dios, nuestra fragilidad. Y en este tipo de situaciones, en la oración, en los sacramentos, en la confesión, en el modo como llevo mi vida, bueno, nunca es tarde para uno revisar, para uno ser honesto, honesta consigo mismo, consigo misma, no estar queriendo minimizar los defectos o las faltas que hemos cometido, sino que ser con serenidad, con calma, reconocer delante de Dios, porque Dios ve todo, Dios ve aquí dentro. Por más que yo por fuera tenga una apariencia, Dios, como vimos aquí en el Eclesiástico, dice, no se deja impresionar por apariencias. Entonces, en ese sentido, cuidado, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Pidamos por intercesión de la Santísima Virgen, pidamos por intercesión de San Judas Tadeo, en cuya novena estamos. Pidamos también por intercesión de las almas del purgatorio, que también hemos empezado la novena. Son dos novenas que se superponen, pero no hay ningún problema. Son las novenas tienen como finalidad la oración. Toda oración tiene como finalidad última a Dios. San Judas Tadeo es intercesor, las almas del purgatorio son intercesoras, y toda nuestra oración, bueno, nosotros pedimos la intercesión, en este caso de San Judas Tadeo y de las almas del purgatorio. Entonces las novenas tienen ese objetivo, hacer una especie de oración fuerte, oración perseverante, oración, digamos, específica en función de una fiesta, de una fecha importante como es San Judas Tadeo ahora el martes, o el próximo domingo, la fiesta de los fieles difuntos, de las almas del purgatorio, ¿no? Pedimos que nos ayuden a ir siempre por este camino de nuestra santificación, este camino de la justicia, este camino que debemos procurar, ¿no? Llevarlo en esta vida que estamos de paso, para después ser merecedores de la salvación eterna en el cielo.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.